Listo, ya podemos empezar entonces. Súper bien. Ok, muy bien. Pues buenas tardes a todos. El día de hoy estamos en la última sesión del Seminario de Sistemas Complejos, última sesión de este semestre. Por supuesto, continuaremos el próximo semestre. ¿De acuerdo? Y pues bueno, estamos muy contentos con José Luis, que nos va a dar una plática bastante interesante. ¿Nos puedes contar de él? Sí, claro. Bueno, el doctor José Luis Jiménez Andrade es maestro en inteligencia artificial y doctor en ciencia de datos. Perdón. Pertenece. Ah, ¿se escucha muy bajito? Ah, ok. No, el No. micrófono es para la grabación. Sí. Ah, perdón. Bueno, no. El doctor José Luis Jiménez Andrade es maestro en inteligencia artificial y doctor en ciencia de datos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Actualmente se desempeña como técnico académico en el Laboratorio de Dinámica No Lineal del Departamento de Matemáticas de esta facultad y como investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3 UNAM. Muchas Muy bien. gracias. Pues bueno, te dejamos adelante con la plática. Gracias. Gracias por la invitación. Déjenme tomar el control. Es este, ¿verdad? Ok. Bueno, la plática repito, gracias por la invitación a este seminario. La plática que preparé tiene el objetivo de mostrar lo que hemos estado haciendo en los últimos años en el Laboratorio de Dinámica No Lineal. Allí colaboro con el doctor Humberto Carrillo Calvet. Soy técnico académico del laboratorio. Les voy a dar un panorama de las aplicaciones, del tipo de aplicaciones que hemos hecho con la red neuronal que se le conoce como mapas autoorganizados. Eh, Hemos hecho más investigaciones, pero bueno, espero darles una idea de cuáles son los métodos, cómo funcionan y cómo los aplicamos para estudiar la ciencia en un área que se conoce como cienciometría, pero que ahora también se le llama ciencia de la ciencia. Oh, es al revés. O dale un escape o algo así. Bueno, estamos teniendo problemas en lo que se arregla. ¿Ya avanzó? Sí, el de abajo. En este laboratorio, el doctor Carrillo ha conformado un grupo multidisciplinario de trabajo donde han colaborado cienciómetras. Aquí tenemos dos, el doctor Ricardo y la doctora Joanis. Y bueno, hay más, está la doctora María Victoria, que es la actual directora de la biblioteca. En fin, es un grupo amplio que ahora también colabora en el C3, donde se ha abierto un proyecto sobre complejidad, cienciometría y ciencia de la ciencia. Esta red que ven aquí es solo un ejemplo para mostrar el tipo de cosas que aparecen en la ciencia. Es una red de colaboración institucional de toda la producción mexicana en una base de datos específica. Obviamente la red de artículos es muchísimo más grande, porque aquí solo tenemos instituciones. La UNAM, por ejemplo, tiene cerca de 200,000 artículos en una base de datos, el Web of Science, pero en OpenAlex tiene muchos más. México casi tiene 1 millón de artículos, capítulos de libros, etcétera. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando de cienciometría, del estudio de la ciencia. Les voy a hablar de cómo esta área entiende a la ciencia como un sistema que evoluciona en el tiempo, como una red social. Les voy a hablar de la red neuronal SOM y de una aplicación
reciente que hemos realizado. La ciencia, como ustedes saben, le ha interesado a diferentes disciplinas estudiarla con diferentes objetivos. La filosofía, pues ya sabemos que busca entender qué es el conocimiento, cómo se produce. La sociología, por ejemplo, pues le gusta entender el sistema social que subyace. Los investigadores, pues son personas que habitamos en este mundo y le interesa ver cómo se desarrolla ese sistema, etcétera. Y entre ellos, la cienciometría y la bibliometría, pues también tiene sus propios objetivos. La ciencia la podemos entender como un sistema dinámico, donde, pues en principio quisiéramos descubrir las leyes que gobiernan su dinámica, cómo evoluciona en el tiempo. Desgraciadamente, pues no tenemos todavía principios o leyes fundamentales que nos permitan escribir las ecuaciones diferenciales de ese sistema, resolverlas y obtener las soluciones y entonces poder hacer predicciones. Dada una condición inicial aquí en algún país específico, pues podríamos determinar cómo va a evolucionar en el tiempo. Es lo que quisiéramos. Finalmente, siempre que construimos modelos, lo que queremos es hacer predicciones. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en la actualidad, pues, contamos con registros digitales de prácticamente toda la información que producimos. Y entonces tenemos registros digitales de los datos que está generando este sistema dinámico, la ciencia. Y entonces a lo que estamos abocados en este momento es a construir modelos computacionales desde diferentes perspectivas, eh, complejólogos, computólogos, científicos de datos, físicos, todo el mundo está tratando de hacer algo en esta dirección. Y esto ha motivado un reciente interés en este campo que es muy viejo realmente. La ciencia de la ciencia eh, existe desde hace más de 100 años. A mucha gente le ha interesado, pero como les decía, el registro digital que tenemos ha despertado nuevo interés y ahora se le dio por llamar a esta disciplina ciencia de la ciencia y hay personajes importantes como Barabasi en este artículo que salió en Science y donde hicieron un nuevo statement acerca de qué significa estudiar la ciencia utilizando datos masivos principalmente. Ok, entonces, ¿cómo entendemos a la ciencia, a este sistema científico en la cienciometría? Bueno, pues lo que pensamos es que tenemos una red de científicos, de investigadores que generan conocimiento y que al mismo tiempo validan ese conocimiento. Como ustedes ya sabrán, eh, cuando se produce un nuevo descubrimiento, generalmente se comunica a través de un artículo científico. Ese artículo científico se envía a una revista. En esa revista se hace una revisión por pares. Y lo que quiere decir es que se le envía a otros científicos que trabajan en la misma área para validar ese nuevo conocimiento, para ver si efectivamente es conocimiento válido. Por eso se dice que esta red social genera y valida el nuevo conocimiento. Ahora, cuando el paper se publica, ustedes saben que en la parte última lleva una lista de referencias. Son las citas a los trabajos anteriores. Entonces, eso conecta al nuevo artículo con toda la investigación previa. Y cuando pasa el tiempo, ese artículo, si es importante, aparece en las referencias de los nuevos artículos y entonces se conecta aún más con esta red de artículos. Entonces también podemos pensar que el conocimiento que ha producido la humanidad también es una red. ¿Ok? Bueno, entonces,
queremos estudiar este sistema científico que ya vimos que se puede entender como una red. De hecho, los productos principales, como decía, pues son los artículos científicos, aunque hay muchísimos más. Y este sistema generalmente recibe recursos de dinero, infraestructura, para producir esta salida. Entonces podemos diseñar indicadores de salida de los productos que este sistema está generando y también indicadores que incluyan los recursos económicos que se están destinando. Aquí en la UNAM tenemos un bibliómetra reconocido, Salvador Gorbea, que hace la distinción entre indicadores bibliométricos y cienciométricos. Él se refiere a estos indicadores de salida como indicadores bibliométricos y a los que incluyen tanto productos de salida como recursos de entrada les dice cienciométricos. Es para que veamos que hay personas que quieren hacer esa distinción sutil entre esos productos. Ok. Pero realmente pensar que la ciencia es esta red de artículos, pues realmente nos deja un poco cortos. Hay que pensar que es una representación del sistema, una especie de modelo. Realmente esta red de papers no es el conocimiento en sí, hay que pensarlo como una representación, así como Twitter la utilizamos como una red social que representa las relaciones entre personas, pues es algo así como un modelo. Y de hecho, cuando estos artículos se registran en bases de datos como Web of Science, que se conoce también como el índice de citaciones, Science Citation Index, también hay que entenderlo como una muestra y representación del conocimiento científico, porque no se registra todo. Así como, entonces, es una representación, es un modelo. Y bueno, todavía avanzamos un poco más en la modelación y en ese registro de artículos, en esa red, podemos calcular indicadores que se vuelven también modelos, nos permiten modelar a este sistema. Entonces vamos perdiendo información, pero nos permite ganar entendimiento, ¿no? Y bueno, podemos de aquí bajar para ir recuperando esa información, pero ya habiendo entendido cosas acá arriba, ¿no? En el escenario más simple, ¿no? Ok. Entonces, lo que han estado haciendo bibliómetras en general, cienciómetras, es estudiar estas redes, pero calculando indicadores, ¿no? Y estos indicadores, pues se pueden calcular tanto en la red de investigadores, que esta red pueden pensar que es una red de coautoría, y se puede hacer a diferentes niveles. Aquí están personas, pero puede ser la red de instituciones como la que les presenté al principio. Los investigadores se agrupan en instituciones y las instituciones están a nivel país. Entonces, el análisis puede ser a estos tres niveles de granularidad. Y bueno, lo mismo sucede con la red de artículos. Los artículos los podemos agrupar en disciplinas y esas disciplinas en grandes áreas y entonces hacer un análisis a esos diferentes niveles. Ok, bueno, realmente no solo les interesa, como les decía, trabajar con los puros indicadores. Sí se ha bajado en esa pirámide de los modelos y en bibliometría se le ha puesto mucha atención a estudiar las redes bibliométricas, así es como se le conoce. Y pues ahí lo que se busca es entender la estructura de la ciencia y cómo evoluciona en el tiempo. El crecimiento de la ciencia, allí sí se han identificado algunas leyes de crecimiento, eh, de cómo las ideas en esta red se difunden, en la red de investigadores.
En fin, sí hay algunos trabajos teóricos en esa dirección. Y como ya les decía, también han trabajado en diseñar cada vez mejores indicadores que nos sirvan eh, para valorar el desempeño científico. Ese es el acercamiento que todas las personas tienen, es el primer acercamiento que tienen con la cienciometría, es a través de los indicadores bibliométricos, porque los científicos, los académicos en general, son evaluados con indicadores científicos. Pero bueno, realmente la cienciometría no busca, no tiene, su fin no es evaluar a la investigación, es entender cómo la ciencia evoluciona, cómo se desarrolla. Ay, otra vez. Ok. Entonces, como les decía, los bibliómetras han trabajado en diseñar algoritmos de visualización de redes junto con otros especialistas de otras áreas en detectar aquí comunidades, es decir, grupos de artículos o grupos de investigadores, estudiar la estructura de estas redes. También han trabajado en visualizaciones para estas redes, representarlas, visualizarlas de otras maneras. Ha sido un trabajo de los últimos 40, 50 años que los bibliómetras han realizado. Los primeros trabajos fundacionales del grupo de dinámica no lineal fueron en esa dirección, en visualizar datos bibliométricos. Y acaba de entrar una de las coautoras de la metodología BiblioSOM, que significa visualización bibliométrica con la red neuronal SOM. Y entonces el objetivo era producir estos mapas de conocimiento que de alguna manera reflejaran la estructura de la ciencia, cierta estructura que en diferentes contextos pues tiene diferentes significados, ¿no? Bueno, este es un antecedente y para entender lo nuevo que hemos estado haciendo, estos mapas de conocimiento no necesariamente involucran indicadores. Por ejemplo, esta red puede ser una red de disciplinas conectadas entre ellas y entonces podemos mapearlas con esta red neuronal, producir este mapa y entonces agrupar áreas que están relacionadas de alguna manera en esta red neuronal, pero no implica el uso de indicadores. Lo que hemos estado haciendo es utilizar estos indicadores bibliométricos para comparar entidades, las entidades que participan en este sistema científico. Y, por ejemplo, las universidades. Entonces les voy a, ahorita en lo que sigue, les voy a plantear el problema de comparar universidades de una manera diferente a como lo hacen los rankings de las universidades, utilizando estas técnicas de redes neuronales. Bueno, este es un ejemplo de un ranking, es el ranking D, que ordena a las universidades, las rankea de acuerdo a un indicador compuesto que le dice overall, que este indicador compuesto lo calcula en base a otros indicadores que están aquí, que tienen que ver con la producción científica, con el impacto de la producción científica. Esta es la producción científica, el impacto de la producción científica y otros indicadores. Realmente lo que me interesa, que el mensaje que les quiero dar en esta diapositiva es que vean que la comparación es unidimensional con un solo indicador compuesto y que al componerlo de esta manera, con una suma pesada, se pierde información. Eh, se- Estás haciendo una proyección de este espacio de 5 dimensiones a un espacio de una dimensión, a la recta, ¿no? Entonces hay pérdida de información
Y nosotros lo que buscamos con la red neuronal es perder la menor cantidad de información cuando comparamos a las universidades. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando utilizas un indicador compuesto para comparar dos universidades. Piensen en dos indicadores, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical, y les vamos a dar el mismo peso. Los dos tienen el mismo peso, ¿ok? Y piensen en dos universidades, una que está aquí, que tiene en este indicador un valor de 2, 0 en la otra dimensión, y acá tiene al revés. Si calculan el indicador compuesto para estas dos universidades, les va a dar el mismo valor, pero tienen perfiles opuestos. Esta universidad es muy buena en esta dimensión y mala en la otra, y la otra está al revés. Entonces, esa información la pierdes cuando calculas el overall. Pero fíjense que todos los puntos que están en esta recta tienen el mismo overall. Si calculan esta suma pesada, para todos estos puntos tienen los mismos. Entonces, en este ranking, una universidad, eh, ay, en este ranking, una universidad puede obtener este número con una infinita posibilidad de valores en estos indicadores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues utilizamos la red neuronal SOM para comparar las universidades, compararlas multidimensionalmente, no considerando un solo indicador. Bueno. ¿Cómo es esta red neuronal? Esta red neuronal es una red muy sencilla. Se sale de los estándares actuales del deep learning o de los modelos de lenguaje, donde las redes neuronales tienen muchísimas capas, muchísimas capas. Esta red neuronal solo tiene una capa. Es la capa de procesamiento y la capa de salida a la vez. Y hay una capa de entrada, pero como en todas las redes neuronales, solo sirve para meter la información y que la información pase a la capa de procesamiento. Lo que hace tan buena a esta red neuronal es que las neuronas organizadas en esta malla así permiten crear visualizaciones. Y entonces es una característica que no tienen otras redes neuronales, y eso las hace muy potentes, bueno, útiles principalmente. Esa es una primera característica de esta red neuronal, una sola capa de procesamiento. Otra característica es que esta red neuronal se entrena con un algoritmo no supervisado. Generalmente se utilizan algoritmos supervisados. Para enseñarle a hacer algo a una red neuronal, tú necesitas conocer la respuesta. El algoritmo sabe la respuesta. ¿Para qué? Para calcular un error. Y de acuerdo a ese error, modificar los pesos sinápticos que están asociados aquí a cada neurona. Esta red neuronal no necesita la respuesta. Es un problema diseñar un algoritmo que descubra ahí de lo que resuelva el problema sin tener la respuesta, ¿no? Entonces, también por eso se dice que esta red neuronal sirve para descubrir conocimiento. Esa es otra característica muy importante de esta red neuronal. Al final, el algoritmo resulta sencillo, pero muy ingenioso, de cómo hacer que estas redes neuronales aprendan. Pero antes de darles detalle de cómo es el algoritmo, quiero darles la idea general. De lo que se trata es de especializar a las neuronas o grupos de neuronas en diferentes patrones. Lo que queremos es que cuando yo ingrese este patrón a la red neuronal, se active un subconjunto pequeño de neuronas. Y cuando le pase otro patrón que es totalmente diferente, pues se activen otras neuronas.
Entonces, lo que hace el algoritmo de entrenamiento es especializar a las neuronas en diferentes patrones. ¿Ok? Eso es el objetivo principal de ese algoritmo. Y entonces, cuando la red neuronal está entrenada, cuando tú le metes un dato, entonces, o un grupo de datos que son similares, pues se van a mapear a estas neuronas en una región pequeña donde se mapean todos sus compañeros, digamos. Este es un ejemplo didáctico. Aquí cada punto es un dato. Este dato tiene 3 dimensiones. Pueden pensar en los indicadores de las universidades. Tenemos 3 indicadores y entonces como estamos en dimensión baja, los graficamos y los podemos ver. Y podemos efectivamente corroborar que la red neuronal está mapeando datos similares en regiones cercanas. Con esta intuición que ganamos aquí, podemos entender qué es lo que hace la red neuronal en dimensiones mayores, cuando tenemos más de 3 indicadores. Y lo que esperamos es que haga esta misma tarea, que datos que están ahí acumulados, pues se mapeen a zonas cercanas en el mapa. Entonces, es el objetivo de la red neuronal. La red neuronal empieza, como casi todas, con unos pesos, eh, con unos pesos aleatorios durante el entrenamiento esos pesos van cambiando para finalmente detectar la estructura de los datos. Lo padre también de esta red neuronal es que los pesos asociados a las neuronas, que aquí son puntos rojos, esos pesos, esos vectores de pesos tienen la misma dimensión que los datos. Entonces, en estos datos que son sintéticos en 3 dimensiones, podemos graficar a los pesos en el espacio de los datos. Y por eso podemos ver a los pesos, a las neuronas, cómo van evolucionando y se adaptan esos pesos para descubrir la estructura de los datos. Estas imágenes fueron generadas con una herramienta que desarrollamos en el laboratorio que se llama Lapson, que permite visualizar el entrenamiento. Ok, el algoritmo de entrenamiento es un algoritmo competitivo donde las neuronas compiten para representar a los datos. De lo que se trata es que los pesos asociados a las neuronas se vuelvan representantes de los datos. Vean en esta figura, en la figura del entrenamiento, que las neuronas se fueron moviendo hacia donde hay datos. Entonces, los puntos rojos, que son neuronas, se vuelven representantes de los datos. Cada vez que se le presenta a la red neuronal un dato, todas las neuronas compiten para representarlo. Y la neurona ganadora es la que tiene el vector de pesos asociados más parecido al dato. Como aquí estamos en un espacio euclidiano, pues usamos distancias euclidianas, pero si estamos en otros espacios o en otro tipo de datos, se pueden diseñar medidas de similitud diferentes a la euclidiana. Eso también hace muy versátil a este algoritmo, pero la idea es la misma. Entonces, cuando hay una neurona que gana un dato, su vector de pesos se hace todavía más parecido al dato, lo acercas para que se parezca más. Pero además de adaptar a la neurona ganadora, como quieres que las demás aprendan a identificar patrones de ese tipo, también las adaptas y las acercas al dato. Y la fuerza de la adaptación se va haciendo más pequeña conforme la neurona que estás modificando se aleja de la neurona ganadora. Entonces, para un dato dado, x de t, la neurona ganadora se modifica con mucha fuerza y las demás con menos fuerza. Ahí se define una función, una
función gaussiana para que las neuronas más alejadas se modifiquen poquito. Bueno, ya no voy a entrar en más detalles porque si no, no me va a dar tiempo. Ok, en estos mapas los hexágonos representan las neuronas. Las neuronas no tienen colores, no son visualizaciones. Entonces tenemos que diseñar algoritmos para pintarlas de diferentes colores. Aquí hay 4 o 5 mapas. Es la misma red neuronal, pero pintada con diferentes criterios para generar diferentes visualizaciones. Esta visualización de aquí se conoce como U-matrix y utiliza la información para pintar un hexágono, utiliza la información de las neuronas vecinas, qué tan cerca está de sus vecinas o qué tan lejos. Entonces, ya que calculas todas las distancias de cada neurona con sus vecinas, puedes definir un código de color. Y las neuronas que están muy alejadas de sus vecinas se pintan de amarillo y las rojas, digo, las cercanas de rojo para representar cercanía. Entonces, estas neuronas que están muy rojas quiere decir que están cerquitas entre ellas en el espacio de los datos, en el espacio multidimensional. No son distancias aquí en el mapa. Entonces, por ejemplo, esta visualización nos permite identificar clústeres. Es el ejemplo didáctico que les presenté de datos en 3D. Entonces, con esta visualización ya nos podemos imaginar cómo se distribuyen los datos en el espacio multidimensional, en el espacio de los datos. Y para caracterizar estos clústeres utilizamos los indicadores, las dimensiones. Nos fijamos para pintar un hexágono, nos fijamos el valor de esa componente en el vector de pesos y lo coloreamos de acuerdo a si es de los más grandes o los más pequeños. Por ejemplo, esto que está verde quiere decir que esta neurona tiene un valor pequeño en esa dimensión y un valor grande en este otro indicador. Entonces, estos mapas de calor me permiten caracterizar los clústeres. Por ejemplo, del que estábamos hablando, arriba a la derecha, tiene valores muy bajos en este indicador y en el primero también, pero tiene valores altos en este otro indicador. Eso nos permite caracterizar los clústeres. Ok, y hacer análisis. Bueno, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, este mapa es de esta publicación del año pasado. Es un estudio en una área prioritaria a nivel mundial y bueno, aquí también en México, que tiene que ver con las ecotecnologías. Lo realizamos en colaboración con la doctora Julia Tagüeña, que trabaja en el Instituto de Energías Renovables. Es un tema de interés para el instituto. Y bueno, aquí están colaboradores, Ricardo, el doctor Carrillo y un postdoc que estuvo con la doctora Julia. Entonces, de lo que se trataba era de caracterizar los perfiles de los países. Entonces, escogimos estos 6 indicadores. Este primer indicador tiene que ver con la producción del país en el tema de ecotecnologías, pero dividido entre la producción total del país. Eso nos indica qué tan importante es ese tema en el país. ¿Qué fracción de la producción total representa la producción en ecotecnologías en ese país? Entonces se ve que los países que están en rojo son los que están especializados en ese tema, que le están dedicando atención a ese tema. Y este otro indicador, por ejemplo, es qué porcentaje del Producto Interno Bruto dedican a la investigación. Queremos ver si los países que efectivamente se están dedicando a este tema son los que más dedican a la ciencia. También si son de los países ricos o de los países pobres. Por otro lado, también nos interesa ver si efectivamente en ese país están utilizando energías renovables, por ejemplo. Resulta que estos países que están aquí, Nigeria y Ghana, son países a los que le interesa el tema y que además
un porcentaje muy alto de la energía que consumen es renovable. Y no son países ricos, no son países que dediquen mucho a la investigación y vean cómo tienen una alta colaboración internacional. Allí habría que ver si son los investigadores de esos países que buscan las colaboraciones o al revés, como son países donde hay un desarrollo en energías renovables, a lo mejor es al revés, la comunidad internacional va hacia ellos, ¿no? Bueno. Este estudio lo que implicó fue recolectar toda la producción científica de ecotecnologías en una base de datos de artículos en un periodo de tiempo específico. Y con esos datos calculamos los indicadores, sacamos indicadores de otros lugares, del Banco Mundial, estos de aquí, y le calculamos estos 6 indicadores a cada uno de los países. Entonces piensen que un país es un punto en un espacio de 6 dimensiones. Ahí la red neuronal identificó la estructura de esos datos y nos dijo, mira, todos estos países se parecen mucho, están cerquita allá en ese espacio multidimensional y por eso los puso en un clúster. Pero esta visualización es una foto de qué es lo que pasó en ese periodo. Entonces, lo que hemos estado haciendo recientemente es, nos planteamos este problema de, bueno, ¿y qué tal que ahora le calculamos también varios indicadores a alguna entidad? En este caso, en este ejemplo son países, pero se los calculamos a través del tiempo para ver cómo cambia, cómo evoluciona y no tener una foto. Ahora queremos ver la dinámica. Vean que aquí está México y una serie de indicadores, Argentina y varios países. Entonces, este problema, ¿de qué se trata? Bueno, podemos pensar que aquí este es el eje temporal y acá esto lo podemos pensar como las variables de estado. Y que aquí tenemos a México y estos indicadores definen el estado de ese sistema en este tiempo T. Ahora, si solo nos fijamos en los indicadores, podemos pensar en el espacio de estados. Esta visualización es didáctica con 3 dimensiones. Piensen que tenemos 3 indicadores, 3 dimensiones. Entonces aquí un punto representa el estado del país, cómo se desempeñaba el país en base a esos indicadores en este momento. Y al siguiente año es este punto, y así, y así. Cuando pensamos en la evolución de un sistema, no pensamos que dé saltos muy grandes, ¿no? Esté aquí, luego se venga para acá y luego para allá. Pensamos siempre las evoluciones son graduales, continuas, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la tablita anterior es una especie de estroboscópica, una dinámica estroboscópica, ¿no? Nos encienden la luz en el 2000 y vemos dónde está. Y luego en el 2001 y vemos dónde está. Y así. Entonces, lo que queremos es esta órbita que habita en principio en un espacio multidimensional, la mapeemos, la proyectemos con la red neuronal al plano para poder tener una representación que podamos interpretar, entender fácilmente utilizando esta red neuronal. Vean que en este espacio no está el tiempo, es el espacio de estados. Sabemos en qué momentos tenía este estado con la etiqueta, ¿no? En el caso de la tabla, pues tenemos aquí el año en el que hicimos esta medición. Entonces, en base a esa etiqueta, ya que proyectamos el punto aquí a la red, en la red neuronal, le ponemos la etiqueta y ya sabemos que este punto corresponde al año 2000 y así después cada punto proyectado aquí al plano le podemos agregar una curvita con spline, un spline cúbico para facilitar la visualización, para facilitar la interpretación de cómo evolucionó
ese perfil de desempeño en el espacio multidimensional. Estos datos son de la inteligencia artificial en México, pero no es el ejemplo del que voy a hablar, porque esto fue el primer ejercicio que hicimos que usted presentó en el en un congreso de IA aquí en ingeniería, eh, que por cierto ahí se quedó, no lo publicamos, pero del que les voy a hablar, si lo publicamos, es un estudio del Instituto de Energías Renovables. Que fue donde ya aplicamos en forma la metodología, esta idea, y pudimos analizar un fenómeno importante, interesante, en un instituto de la UNAM. Este Instituto de Energías Renovables está en Temixco, en Morelos, pero surgió aquí en la UNAM, estaba en el Instituto de Investigaciones de Materiales, como un laboratorio, era un laboratorio, imagínense cualquier laboratorio de la facultad. Era un laboratorio en el Instituto de Investigaciones Materiales que se convirtió en un centro de investigación y se fue a Temixco. Era energía solar. Y este centro se llamó Centro de Investigaciones en Energía. Ese centro después pasó un tiempo y se convirtió en un instituto. Este camino que siguió laboratorio, centro, instituto, es un camino que han seguido varias dependencias aquí en la universidad, que son un laboratorio, después se convierten en centro y luego en instituto. Eh, Naturalmente, a lo largo del tiempo hubo cambios de directores. Entonces, este instituto sufrió esas metamorfosis. Hubo cambios de liderazgo, nuevos directores que dirigían el instituto, pero aquí, cuando se convirtió en instituto en el 2013, además hicieron un experimento muy importante, un experimento radical, que es lo que nos hizo interesarnos en el instituto. Normalmente las instituciones aquí en la UNAM son jerárquicas. Por ejemplo, en el centro hay un director y luego hay departamentos. Aquí en la facultad tenemos el departamento de matemáticas, el departamento de física y luego en un departamento puede haber laboratorios, que son grupos de investigación. Pues lo que hicieron fue quitar esa estructura jerárquica y dejar que los académicos se asocien libremente. Tiene implicaciones importantes, sobre todo presupuestales, cómo se distribuyen los recursos para hacer investigaciones, para darle mantenimiento a los equipos, en fin, no es fácil. Y entonces en el instituto se empezaron a organizar por proyectos, no por laboratorios, libremente. Entonces, el objetivo de esta investigación era ver, bueno, ¿y qué objetivo tenía cambiar esa estructura? Bueno, pues mejorar la misión del instituto, que es la docencia, tienen un posgrado ahí, la investigación, y ellos también hacen innovación, desarrollan tecnologías que transfieren a la industria. Entonces, su objetivo era mejorar en esas tres cosas, principalmente. Bueno, entonces lo que queremos es ver si efectivamente ese cambio de estructura mejoró los indicadores que pensaban mejorar. Bueno, estas redes nos van a permitir definir, calcular algunos de los indicadores que nos interesan. Por ejemplo, nos interesa ver si durante la evolución del instituto, la manera en que los investigadores de ese centro, la manera en la que se asocian los investigadores fue cambiando. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer la red de coautorías a través del tiempo y en cada red de coautorías aplicamos algoritmos de clustering para detectar las comunidades
Y entonces cada comunidad la interpretamos como un grupo, ¿no? Y entonces vemos que en la primera etapa del laboratorio, en este periodo, había 9 grupos de investigación y bueno, esto fue cambiando en el tiempo, ¿no? Hasta llegar a la última etapa donde había 79 grupos. Aquí no solo están los investigadores del instituto, están también los colaboradores, porque se quiere ver si me quedan 5 minutos. Ok. Bueno, así como este indicador, calculamos otro indicador que tiene que ver con los frentes de investigación, las áreas que está estudiando el instituto. Y también en una red, en este caso de acoplamiento bibliográfico, 2 artículos se conectan si aparecen juntos en las referencias de otro artículo. Y aplicamos la misma idea de identificar grupos y esto nos permite ver los frentes de investigación. Bueno, para hacer la historia más corta, tenemos entonces estos indicadores. Tenemos aquí un primer indicador que es de eficiencia, cuántos artículos por investigador fue produciendo el instituto a través del tiempo. Indicadores de colaboración. Este indicador es el número de artículos promedio en los artículos, el porcentaje de colaboración internacional, el número de grupos de investigación y estos 2 indicadores tienen que ver con la diversidad temática. Este es el que ya les decía de los frentes de investigación que fue abriendo el instituto. Y este es un indicador de dispersión temática que también desarrollado por el grupo. Entonces tenemos los datos, como les había explicado, tenemos el perfil del instituto a través del tiempo. Hicimos un primer ejercicio con componentes principales para mapearlo y ver si podíamos encontrar alguna estructura y con PCA se observa los 3 periodos por los que transitó las 3 fases por las que transitó el instituto, laboratorio, centro e instituto. Aquí se puede hacer un análisis interesante, pero en PCA no es tan fácil hacer las interpretaciones como con la red neuronal. Entonces usamos la red neuronal para hacer un análisis más fino, que es este. Eh, Aquí está la trayectoria de ese perfil. Eh, no solo se ven 3 clústeres, se ven más clústeres. La primera etapa, que fue del 88 al 96, son estos 2 clústeres. Luego esta es la segunda fase y esta es la tercera fase. Y lo que descubrimos es que efectivamente en la primera etapa del laboratorio, estos indicadores todos eran bajos relativo a los mismos indicadores del instituto, pero a través del tiempo. Y que en las últimas etapas vean cómo fueron mejorando. De hecho, en cuanto cambió aquí de laboratorio a centro, se empezaron a ver cambios importantes en los indicadores. Este clúster fue cuando el centro alcanzó su madurez y obtuvo indicadores, muy buenos indicadores, y fue lo que le permitió convertirse en instituto, perdón, el centro alcanzó su madurez. Eh, Déjenme ver qué les comento en estos minutos, porque ya se me acabó el tiempo. Quizás lo más importante es ver que efectivamente la eficiencia del número de artículos por investigador aumentó conforme fue evolucionando, pero que en el último periodo, ya como instituto, con esta nueva estructura, es donde ha alcanzado su máxima eficiencia, pero además la colaboración interna fue creciendo. Este indicador es de colaboración internacional externa, que alcanzó sus máximos cuando todavía era centro, pero al final no es tan alta. Se podría interpretar como algo malo, pero no, porque vemos que en los indicadores de colaboración interna crecieron. Quiere decir que efectivamente empezaron a colaborar más entre ellos, combinando sus saberes y les ayudó a ser más productivos, en fin, y además trabajar en más temas.
Ya para cerrar, este paper, esta investigación, como podrán ver, es una investigación eh, que se le podría decir descriptiva, pero que nos ayuda a entender qué es lo que ha pasado ahí y podemos analizar la dinámica de ese instituto usando estos indicadores. Se puede hacer de otras maneras, pero nos permite ver cómo pasaron las cosas, entender qué es lo que pasó ahí, lo- los los efectos de los cambios organizacionales, eso, pero no nos permite predecir, no nos permite ir hacia adelante. Entonces, este otro paper que está aquí fue la continuación de esta investigación, donde sí utilizamos un modelo para simular la dinámica de esa red, porque acuérdense, son los investigadores que están trabajando ahí en red y que están produciendo artículos, y entonces lo que queríamos es ver si cómo estos datos, esto que descubrimos aquí, lo podíamos modelar, y entonces ahora sí ya podemos hacer predicciones, ¿no? Bueno, eso es todo. Si los interesados en los algoritmos pueden revisar esta tesis de doctorado, muy buena, es mía. Pueden, ahora se está yendo para al revés. Ah. Los que quieran hacer experimentos pueden usar esta herramienta que se llama Labsum. Todos los algoritmos están ahí, hay tutoriales, es muy fácil utilizarla. Y bueno, los que quieran ver más cosas sobre nosotros, ya no funciona. Pueden, pásale a la siguiente, por favor. Pueden, ay, ya se fue al principio. Ah, no, no, perdón, no, es que traía otra. Sí, nos quedamos con la de Lapson ahí, por si quieren utilizarlo. Se fue al principio. Bueno, por ahí la dejamos. Muy bien, gracias, José Luis. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, no, debe estar con el micrófono. No, no, pregunta. Buenas tardes. Hola. Una duda, aparte de que como comentabas que decidiste estudiar este cambio por lo interesante, ¿algún otro factor por el cual quisiste aplicar este método a la evolución del laboratorio hasta instituto? Casi siempre hay coyunturas, ¿no? Realmente. La doctora Julia Tagüeña llegó al C3 a colaborar con nosotros, nos platicó del instituto, de lo que había pasado, y entonces eso despertó el interés. A mí me invitaron a esa investigación cuando ya estaban avanzados. De hecho, esas redes que les mostré ya estaban calculadas, se habían hecho ahí cosas y se tenía ciertos resultados. Entonces, había terminado de diseñar ese método, le apliqué el método, salieron cosas padres y entonces lo que tenían en ese momento se enriqueció con esta herramienta. Director. El director que mencionó José Luis, que hizo ese cambio estructural tan audaz, ¿no? Se pueden imaginar la reacción de todos los investigadores, los jefes de departamento. Es Antonio del Río, que es uno de los miembros fundadores, ¿no? Del grupo que fundamos el Centro de Ciencias de la Complejidad y que ahora dirige la oficina de la UNAM en Londres. A ver, espera. Gracias. Yo solo quería adicionar algo porque muchas veces los jóvenes que están acá piensan, bueno, ¿y en qué puedo aplicar eso? ¿Cómo surgió la idea? Realmente estas herramientas desde la cienciometría, la bibliometría, la historia de la ciencia,
Y también la usamos mucho en procesos, por ejemplo, de inteligencia empresarial. Yo provengo de la empresa, o sea, yo me uno a este equipo, pero vengo de la empresa, un centro de investigaciones en vacunas, y no lo usamos para hacer estudios académicos, lo usamos realmente para identificar copias de tecnología. Por ejemplo, quién está desarrollando vacunas similares o con plataformas similares a las nuestras, haciendo análisis de información, minería de datos en bases de datos públicas. Les pongo otro ejemplo, en procesos de vigilancia científico-tecnológica, ya sea en ministerios, en universidades, los observatorios de ciencia y tecnología tienen detrás este tipo de herramienta y esta base metodológica. Muchas veces yo veo a los grupos de estudiantes que dicen, bueno, ¿y cuál es nuestro campo de acción? ¿En qué podemos aplicar la matemática? ¿En qué podemos trabajar? Y es infinito. O sea, la ventaja que tienen en entender la información, en manejar este tipo de herramienta y tener una base metodológica, lo pueden aplicar en muchísimas áreas del conocimiento. Yo soy de bibliotecología, o sea, yo soy de un área de ciencia social. Sin embargo, mi tesis, el doctor Humberto Carrillo fue mi tutor, porque la matemática es transversal y se asocia a todas las áreas del conocimiento. Hicimos un equipo que hemos trabajado durante más de 20 años con muchísimos resultados. Y tenemos proyectos internacionales bilaterales de Naciones Unidas hemos tenido usando esta tecnología. O sea, que el universo que ustedes tienen delante es mucho, solo hay que ver dónde lo podemos aplicar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de interés? En las patentes, en el INPI, en muchos lugares. Y bueno, eso era lo que le quería transmitir, sobre todo a los jóvenes que están acá. Mil gracias. ¿Alguien tenía una pregunta? A ver, espera. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo dos preguntas rápidas. Una es si el entrenamiento de las redes asegura la convergencia a estructuras ordenadas y si lo hace, con qué porcentaje de efectividad. Y la segunda es sobre cómo se determina el tamaño y la forma que puede adquirir el mapa. Gracias. Sí, en este algoritmo, como en muchos, puedes forzar la convergencia utilizando los hiperparámetros, ¿no? En este caso, si utilizas el algoritmo tradicional, el original de Kohonen, tienes dos parámetros, el factor de aprendizaje y qué tan ancha es esa función, la gaussiana, para modificar a las neuronas vecinas. Entonces, el factor de aprendizaje lo vas haciendo más chiquito cada vez y lo mismo esta campana la vas estrechando conforme van avanzando las iteraciones del entrenamiento. Esto hay trabajo teórico y lo que se ve es que en las primeras etapas del entrenamiento, la red neuronal se mueve rápido hacia las zonas donde hay datos y eso se entiende como la estructura gruesa de los datos. Y entonces, en esa fase necesitas que esos hiperparámetros sean grandes para darle plasticidad a la red. Y en la última parte, que ya es de la detección fina de la estructura de los datos, los hiperparámetros ya son muy chiquititos y entonces se mueven poco las neuronas. Puedes utilizar el error de cuantización, que es similar al error de clasificación, para ver cómo el entrenamiento fue disminuyendo. No puedes tener dos curvas como en un perceptrón multicapa, como en las redes normales, para ir monitoreando el error con los datos de entrenamiento y el error con unos datos de prueba para hacer un early stop y evitar el overfitting. Eso no lo puedes hacer aquí. Eh, y la otra pregunta era esa, ¿verdad? Sí. Ok.
Y solo para complementar, o sea, lo que nos permitió este estudio fue precisamente darnos cuenta que con la herramienta podíamos ver los efectos de cualquier cambio dentro de cualquier sistema que estuviéramos analizando. Entonces, eso nos da la idea de trabajo futuro de ver, por ejemplo, los efectos que puede tener una política en cualquier, en lo mismo institucional que a nivel nacional, y poder ver si esas políticas que se establecen, pues, tienen unos efectos deseados o no deseados. Entonces, esa idea de que la herramienta fue útil en este caso para la institución, pues nosotros estamos tratando de replicarlo a nivel país, a ver si, porque generalmente lo que pasa es que se toman decisiones, se hacen políticas, pero a la hora de medir qué pasó, si fue efectivo o no, pues ahí hay pocos estudios, ¿no? Entonces, esto nos dio una idea para poder hacer este tipo de estudios y utilizar esta herramienta ya a nivel macro, y en eso el doctor Humberto está trabajando. Ya estamos tratando de crear esos lazos con la CCITI, a ver si podemos hacer eso a nivel de país y un poco que entender qué ha pasado a lo largo del tiempo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano. Gracias. ¿Tú tenías una pregunta? ¿No? Ok. Llegar para allá. Yo quiero agregar algo al final, Ok. antes de... Sí, yo solo quería agregar que ese laboratorio LabZone que mencionó José Luis al final es un proyecto que hemos estado desarrollando durante muchos años, ¿no? Empezamos contigo, María Victoria, y con Helio, ¿no? Que es un exalumno de aquí, ¿no? Que ahora también hizo tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado en el laboratorio, y fundó en INEGI el Laboratorio de Ciencia de Datos y está allá, con quien también tenemos otras colaboraciones. Y esto se ha aplicado para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para estudiar la evolución de algunos dominios de conocimiento, frentes de investigación que tiene la ciencia. Hicimos una investigación sobre un tema de frontera en física, que son los polaritones, ¿no? Hicimos, en colaboración con Ricardo, que está aquí, una investigación de la evolución que ha tenido la investigación en inteligencia artificial, que fue muy interesante. Esa se publicó en la revista Cienciometrics. Y en fin, hay una diversidad, ¿no?, de cosas. El punto clave es que, porque nos preguntamos, ¿qué nos aporta la inteligencia artificial? ¿Qué nos aportan los nuevos algoritmos de inteligencia artificial? Y lo que nosotros hemos descubierto es que nos abre una puerta maravillosa para poder analizar sistemas desde una perspectiva multidimensional, ¿no? Ahora acabamos de tener en Limas toda esta semana, de hecho ahorita deberíamos estar allá en un taller, ¿no?, de evaluación de la ciencia, y una de las cosas que a nivel mundial está ocurriendo es el rechazo a los rankings. ¿Por qué? ¿Qué es un ranking? ¿Lo viste? 6 dimensiones las comprimes en una sola dimensión. Eso implica una pérdida de información tremenda. Y si las cosas, el mundo se va a regir por eso, con esa pérdida, la investigación que mostró José Luis permite ver lo mucho que se estaba perdiendo atendiendo al ranking nada más, ¿no? José Luis. Sí, el último comentario que se me quedó, lo iba a decir al principio, es que estas técnicas son las más establecidas en el laboratorio y las estamos aplicando, y que el nuevo frente que tenemos es el uso de modelos de lenguaje para estos mismos propósitos. Entonces allí estamos utilizando modelos de lenguajes abiertos, embeddings, haciendo experimentos para enriquecer estas herramientas y abrir otras dimensiones del análisis, ¿no? Hacer otras cosas. Si están interesados, bueno, invitados a colaborar. De acuerdo. A ver, una pregunta. La última, el último comentario, por favor. Ajá. Hola, en este estudio del desempeño de este instituto y su historia, se hace una comparación de el sistema consigo mismo. Mi pregunta es, ¿han usado esta metodología para comparar el desempeño de otros institutos respecto a este?
La respuesta corta es no. O sea, este no lo hemos comparado con otros, pero sí tenemos el proyecto de comparar a todos. La dificultad que estamos ahí solventando es recopilar la información de cada institución. Es difícil porque todos firmamos como UNAM, pero a veces se olvida Facultad de Ciencias, por ejemplo. Entonces, identificar toda la producción de cada entidad de la UNAM es difícil. Y luego aquí hubo un trabajo muy fuerte también de normalización, porque de los nombres de los autores, en fin, eso es lo que estamos, en eso estamos y es un proyecto que tenemos. Ya hicimos neurobiología, estamos con ciencias nucleares y bueno, queremos empezar Facultad de Ciencias, pero es la más difícil de la UNAM. Entonces, por eso queremos como desarrollar herramientas que nos ayuden a normalizar automáticamente, identificar la producción de cada institución y entonces sí compararlas. En este tipo de análisis y lo más complejo. O sea, el dato base, si tú lo tienes con error, toda la información, las interpretaciones que van a salir erróneas. O sea, no van a tener ningún efecto real en la vida. Entonces, la normalización es importante. Nosotros hemos hecho de patentes, por ejemplo, para ver temas innovativos. Y el tema normalización es uno de los más complicados. La UNAM firma de más de 40 formas diferentes. Entonces, identificar todo lo que es de la UNAM solamente ya. Y si es esta facultad, ni le cuento. Hemos estado explorando los datos de la facultad y hay mucha entropía y mucho ruido. Ok. ¿Cómo manejan las colaboraciones? Porque, por ejemplo, si colaboran dos institutos, ¿a quién le das el... ¿A quién le atribuyes? Sí, allí hay diferentes criterios. El más sencillo es atribuirle el paper a los dos, que se le conoce como algo así como conteo completo, o puede ser fraccional. Si son dos coautores, a una institución le das medio paper y al otro medio paper, pero casi nadie lo hace y da resultados similares. Entonces se lo atribuyes a los dos y esa atribución es la que cuesta, porque a veces no se puede identificar fácilmente el nombre de Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Y pues bueno, como les dije, terminamos este semestre. El próximo semestre los esperamos. Gracias. Tenemos dos cursos, uno a la una de Ciencias de la Computación, en la que vemos estos temas, otro a las 4 que está más inclinado hacia Ciencia de la Ciencia. Están invitados, por ahí van a salir los horarios. Muchas gracias. No, mil gracias. Sí, me entiendo.